Bien, entonces, eh, beta uno en nuestro modelo de regresión es esta etiqueta que dice aquí cons. Por lo tanto, según los cálculos matemáticos que hicimos en el documento en Word, ¿qué pasó? Ay, no me quiere, ya me pasó a Word. ¿Ustedes están viendo el Word? Sí, listo. Según este documento, nosotros calculamos que el intercepto es el salario promedio de la mujer y que la suma del intercepto con el beta 2, o sea, con este coeficiente que acompaña la variable B6, la suma es el salario promedio de un hombre. Si nosotros hacemos la suma, entonces nos va a dar el salario promedio del hombre, y si miramos solo la constante es el salario promedio de la mujer. ¿Qué tenemos acá? Que para Colombia, en el año 2017, el salario promedio de una mujer era alrededor de 885.000 pesos. Bueno, 885.294 pesos, ¿ya? Y que el salario promedio de un hombre, entonces, era, tenemos que aplicar la suma de los dos. A ver, voy a abrir aquí el Excel. Sería este. Aquí sería beta 2. Y este sería beta 1. La constante. Este. ¿Ya? Aquí salario hombre. Sí, salario hombre sería igual a beta 1 más beta 2, según los cálculos que hicimos. Por lo tanto, es de 1.000.000, aproximadamente 1.073.400, ¿sí? Y que el salario de la mujer, entonces, es beta 1, ¿sí? Aquí daremos igual, aquí está, beta 1, ¿ya? Ok, ¿qué más podemos ver aquí de nuestro cuadro? Que la variable sexo es significativa, es decir, que efectivamente eh, la diferencia entre ser hombre y mujer explica el salario en Colombia, que el modelo es globalmente significativo, mírenlo acá, está con el p-valor del F. Por ahora eso es lo que podríamos nosotros así revisar en términos generales. ¿Y qué más podríamos mirar? Podríamos mirar el signo esperado, o el signo estimado, ¿sí? Entonces, una pequeña reflexión ahí al respecto. En los trabajos de econometría, y ya ustedes, por supuesto, lo han trabajado, lo han investigado, porque es lo que les he pedido en los trabajos que han hecho relacionado con los signos esperados. Trabajar el tema de signos esperados es muy importante a la luz de la literatura y a la luz de la teoría. Eh, y en esto yo les quisiera pedir a ustedes para la vida ser bastante objetivos antes de estimar. ¿A qué me refiero? Digamos, uh, es posible que una mujer a priori, a una mujer a priori, sin ver los datos, no le guste la idea de que un hombre en promedio gane más que una mujer, ¿cierto? Digamos, de pronto una mujer que apoye fielmente y, mejor dicho, hasta no dar más, todo el movimiento feminista, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una mujer diga a priori, en términos del signo esperado, diga, no, yo qué voy a esperar que un hombre gane más que yo espero es que una mujer gane más que un hombre, ¿cierto? Entonces, en términos econométricos, cuando se le pregunte a esta chica, bueno, ¿tú qué piensas del signo esperado de, del género, de ser hombre o ser mujer, para explicar el salario? Es decir, ¿tú qué esperas? ¿Que un hombre gane más o que una mujer gane más? Entonces, de pronto esta chica en su altruismo diga, no, yo espero que una mujer gane más, ¿sí? Ahí donde yo les pido a ustedes, como profesionales en el área o personas que están formando profesionalmente en el área de la economía, antes de nosotros tomar ciertos criterios objetivos propios, formemos objetivamente o entendamos más bien, o entendamos objetivamente del fenómeno que estemos tratando, ¿sí? O de lo que se nos están preguntando. Y en ese sentido, la mejor forma que uno puede lograr objetividad es a través de la teoría y a través de la literatura, ¿sí? Ahora, si uno revisa la literatura empírica que se ha hecho a través de muchos años, ¿sí? Se va a dar cuenta que en todos
el hombre, ¿sí? El ser hombre genera un salario mayor o un salario marginal mayor que ser mujer, ¿ya? De tal forma entonces que, nuevamente, si alguien te pregunta, por muy a la chica, o sea, alguien le pregunta a la chica, por muy feminista que sea, pero también es una chica estudiada y leída y sabe tal vez de economía. Dicen, bueno, ¿tú qué esperas si estimáramos un modelo donde queremos explicar el salario, pero solo a partir de hombres y mujeres? ¿Tú qué esperas que dé el salario teniendo en cuenta que la categoría de referencia es mujer? Entonces, esta chica que ha leído, pues, nuevamente, por muy feminista que sea del movimiento, pues de feminista me refiero a seguidora del movimiento, de este movimiento, ella diría, hombre, yo espero que en términos de la literatura y la teoría el signo sea positivo. ¿Por qué? Porque empíricamente se ha demostrado que el hombre gana más que la mujer. Ahora, cuando hablamos empíricamente es en términos del promedio, en términos generales, en términos econométricos, en términos estadísticos, ¿ya? Ahora, que eso sea lo ideal, pues no, o sea, no, tal vez no es lo ideal, ¿no? O sea, el Banco Mundial, por ejemplo, ha sacado estudios en donde muestra que la participación en la mujer en el mercado laboral a través de mejores salarios puede ayudar a que haya mayor equidad, mayor igualdad, eh, reducción en la pobreza, etcétera, etcétera, una economía mm, de crecimiento mucho mejor de lo que ha existido. No es lo ideal, pero es lo que hasta ahora se ha venido dando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el signo esperado es positivo. ¿Qué significa eso? Que en promedio un hombre gane más que una mujer, ¿ya? Cuando se estima el modelo, nos damos cuenta de que es así. Observen ustedes, de que como la categoría de referencia es la mujer, y aquí el que toma el valor de uno en la variable categórica es hombre, entonces nosotros lo interpretamos de esta forma, el coeficiente, y es que en promedio un hombre gana más que una mujer, ¿sí? En primer lugar, gana más. ¿Por qué? Por el signo positivo, ¿sí? Gana más. Y segundo, si el modelo nos da para hacer una interpretación, ¿qué diría uno? Como una interpretación uh, realista, tal vez, una interpretación como lógica, lo hacemos, ¿ya? Ejemplo, aquí, además de que el signo estimado da positivo, es decir, está realmente correcto con relación al esperado, además de eso, podemos hacer una segunda cosa, y es interpretar en términos absolutos el coeficiente, y es, en promedio, un hombre gana 188.000 pesos más que una mujer, ¿ya? Ese sería beta 2. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos aquí en el archivo en Word, cuando calculábamos el valor esperado de ser hombre menos el valor esperado de ser mujer, para poder encontrar la diferencia en salarios. Y la diferencia en salarios es beta 2. Eso da una lección bastante importante, ¿saben? ¿Por qué? Porque entonces el coeficiente que acompaña la variable indica la diferencia que hay entre la categoría de referencia y los demás casos. ¿Sí? Cuando hablo de los demás casos, es posible que estemos pensando en 4 o 5 categorías, como en el caso de lo que nos hablaba ahora Lina o más adelantico que les voy a mostrar a ustedes. Bien, teniendo todo eso en cuenta, especialmente lo relacionado con los parámetros, es decir, que beta 1 es el salario promedio de la mujer, que la suma de los dos parámetros es el del hombre y que beta 2 es la diferencia del salario entre hombre y mujer, quiero que miremos con una estadística descriptiva exactamente lo mismo. Entonces, cuando saco la estadística descriptiva TAP, sexo, y la media, desviación estándar y frecuencia del salario, especialmente la media, pues me encuentro con esto. Miren, que una mujer en promedio gana 885.294 pesos. Exactamente el mismo valor del beta 1. ¿Ya? Y por el lado del hombre, a nivel de estadísticas descriptivas, o sea, sin hacer ninguna clase de modelos,
tenemos que el salario promedio es de 1.000.000 o fue de 1.073.400 pesos. Es decir, la suma de los dos parámetros, miremos en el Excel, 1.073.400 pesos. O sea, bueno, una cuestión de redondeo muy simple, pero es exactamente el mismo salario, ¿sí? Entre hombre y mujer, que es que aquellos que estimamos en el modelo econométrico, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, el coeficiente beta 2, o mejor dicho, los coeficientes que acompañan las variables las variables cualitativas, son coeficientes que sirven para calcular la diferencia que hay entre la variable base o la variable de referencia y las demás variables, ¿ya? Y en este caso particular, la suma de los coeficientes nos da el salario promedio de la categoría que toma el valor de 1, es decir, hombre. Bueno, vamos a seguir ahora con lo siguiente. Con una alerta cuando trabajamos variables dicotómicas, ¿sí? Y la alerta tiene que ver con lo siguiente. Consideremos el siguiente modelo para determinar el impacto de los diplomas educativos obtenidos sobre el salario de los individuos. Es decir, vamos a plantear un modelo. Ojo, este modelo que está aquí planteado está mal planteado, ¿ya? Vamos a analizarlo. Es un modelo que nos explica el salario a partir de los diplomas o títulos obtenidos, donde el diploma, la variable DIP1 hace referencia a, aquí abajo dice, si la persona no obtuvo diploma educativo, es decir, sin estudios, o bueno, no, más que sin estudios, sin título de diploma. Pudo haber llegado a tercero de primaria, pero pues no adquirió el título. Pudo haber llegado a octavo, pero tampoco adquirió el título que nosotros tenemos aquí referenciado, que es el de bachiller, que es la siguiente categoría. La otra variable entonces sería beta 2 más dip 1, beta 3 más dip 2. Dip 2 es la 1 si la persona obtuvo diploma educativo de bachiller. La 3 es si la persona obtuvo un diploma educativo técnico tecnológico, y 0 en caso contrario. Es decir, miren, esto quiere decir que el técnico tecnológico es 1 si la persona tiene un título técnico tecnológico, pero si tiene un título de bachiller, a ver, ¿cómo les digo? Si tiene un título de bachiller, no se le va a poner el 1 en la variable DIP3. No sé si me hago entender. Efectivamente, para llegar a tener un título técnico tecnológico es necesario tener un título de bachiller, ¿de acuerdo? Pero ojo, solo le vamos a poner el valor, el número 1 si la persona tiene ese título técnico tecnológico. Si la persona tiene el título de bachiller, evidentemente lo tiene. Si tiene título tecnológico, también tiene título de bachiller. No se le va a dar relevancia a si tiene título de bachiller, sino solo si tiene título técnico o tecnológico, ¿ya? Y ahí va a tomar el 1. Por eso aquí dice que 0 en caso contrario. Bueno, lo otro, la 4, la variable de UMI 4 es 1 si la persona tiene un título profesional como universitario o posgrado, y 0 en caso contrario. En nuestro modelo, así como lo tenemos aquí planteado, hemos incluido todas las categorías. Observen ustedes, la variable de diploma, que iría desde ningún diploma hasta doctorado, todas esas variables, todas esas categorías las hemos resumido en 4, ¿ya? Entonces, 1 es si no tiene diploma, la 2 si tiene bachiller, la 3 es técnico tecnológico y la 4 recoge el resto, que es profesional y de posgrado. En el modelo estamos incluyendo todas esas variables, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿ya? Observemos que la ecuación
es como cualquier modelo de regresión, pero ahora múltiple, ¿no? El anterior era simple, ahora es una regresión múltiple, tenemos muchas variables independientes eh, que se ha estudiado hasta ahora, excepto que ahora en vez de regresoras cuantitativas, ahora tenemos variables cualitativas o variables dicótomas que toman el valor de 1 si la observación pertenece a una categoría particular y 0 si pertenece a otra categoría o a otro grupo. Voy a hacer el ejemplo en el Stata para hacerme entender de qué significa que el modelo está mal planteado. Y por eso le llamamos aquí precaución con las variables dicotómicas. Bueno, lo primero que hay que hacer a nivel empírico es definir nuestras variables independientes, ¿ya? Es decir, definir las categorías de diploma. En nuestra base de datos de la gran encuesta integral de los hogares, la variable que recoge el diploma es la P6220. Quiero que la revisemos un momentico rápidamente, tab P6220. Vamos a darnos cuenta que en esta variable hay seis categorías, de número 1, 2, 3, 4, 5 y 9. El número 9 es la última categoría, ¿sí? Y tenemos 216,000 observaciones o individuos. Lo que hacemos entonces es, miren, generar una variable dummy, una variable categórica, ¿sí? O cualitativa de 4 categorías, ¿sí? 4 categorías. Las 4 categorías son las que leímos hace un momento. Entonces, diploma va a tomar la categoría 1 si la P6220 es 1, es decir, si no hay ninguna educación o si es igual a 9. En este caso, por ejemplo, si es igual a 9 es porque la persona no sabe o no responde. Entonces responde un poco a la pregunta también de Lina, y es meter esa variable en una categoría que encaje bien. Que en este caso, una persona que no sabe, no responde, pues uno diría, hombre, pues si no sabe si ha tenido título o no ha tenido título, es porque pues deduzco que no ha estudiado. Entonces le pongo lo pongo en la categoría de no estudiado. Y lo otro es que además solo tiene 3 observaciones, entonces no va a ser nada significativo si lo pongo ahí o aún si lo saco, no hay problema. Pero lo voy a dejar. Y luego lo que hago es seguir reescribiendo sobre la variable en Stata que escribí como diploma, sigo reescribiendo las otras categorías. Por ejemplo, la 2 sería la categoría número 2 de la P6220, dada por el diploma de bachiller. La 3, el diploma 3 sería la categoría 3, es decir, técnico y tecnológico. Y la 4 va a ser título profesional o diploma profesional, de donde 4 es título universitario y 5 es posgrado. Listo, aquí ya con esto defino las variables y con esto también creo las categorías. Con este tab P6220 y tab diploma estoy haciendo una cifra de validación para saber que me haya quedado bien. Control D. Ok, aquí entonces ya está, ya corrí la programación y aquí están las salidas. De donde, por ejemplo, puedo validar con el total primero 216,120, aquí está 216,120, y validar, por ejemplo, con bachiller, que quedó igual, 125,248, que sería la número 2, 125,248. Listo, y así sucesivamente, ya las otras estarían bien calculadas. Para crear las variables dummy hay varios caminos. Hay uno bastante simple, sencillo, que el Stata nos ayuda, y es darle tab diploma, es decir, tab categoría, estas categorías que están acá, y que me genere variables dummy dip a partir de esta variable de diploma, a partir de las categorías que tiene la variable diploma. Entonces lo voy a seleccionar y le doy control D. Cuando le doy control D, él vuelve y me bota la tabla de frecuencias, pero internamente ha creado la variable dummy. Veamos el editor de datos. Aquí está el editor de datos. Voy a ir al final del editor de datos. Y aquí les muestro a ustedes que están las 4 variables creadas. Div 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahora voy a hacer la regresión incluyendo todas las categorías. Es decir, voy a hacer la regresión de la ecuación que tengo acá arriba, que les mostré a ustedes, que es div 1, 2, 3 y 4. Esta ecuación es la que voy a estimar aquí en el Stata. Y es de la siguiente manera, reg W, que es el salario, y ojo, esto es, digamos, como para ser, ¿qué les digo a ustedes? No sé, eficiente en la programación tal vez.
Incluyo la variable deep con las letras iniciales y luego le pongo un asterisco. Ese asterisco me reconoce que todas aquellas variables que tengan como raíz las letras D y P, entonces las incluya en la matriz de variables independientes. En este caso, como solamente hay 3, porque así fue que la creé, 4, perdón, entonces él me va a meter solo esas 4 variables, la 1, la 2, la 3 y la 4. Lo selecciono, el código de regresión y le doy control D. Voy a ir a la regresión y aquí está el cuadro. Y aquí es donde quiero que ustedes noten el error, ¿sí? Está donde en los resultados el stata omite una de las variables, ¿sí? Ahora, en ese sentido, el stata es ventajoso porque él automáticamente le dice a uno, oiga, es un error y yo le voy a ayudar, le voy a omitir esa variable. Hay otros softwares que no lo hacen así, hay otros software que no le dan a usted el resultado y sencillamente le sale error, 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 ¿ya? Aquí por lo menos el stata le muestra el error y pues le muestra también los resultados, los resultados correctos. Y bueno, aquí arriba aparece la nota, ¿no? Dice nota, quiere decir que DIP1 está omitida por causa de colinealidad, ¿no? Porque genera colinealidad. Y aquí abajo entonces tenemos que, bueno, primero todas son significativos, es decir, los diplomas efectivamente explican el salario, ¿sí? El modelo es globalmente significativo, ¿está bien? ¿Qué más vemos aquí? Y vemos lo siguiente, que el stata al omitir la variable 1, la del diploma 1, él estima el modelo, ¿cierto? Él estima el modelo. Y entonces cada una de estas categorías, cada uno de estos coeficientes que ustedes están observando acá, por ejemplo, aquí para el diploma 2 era el coeficiente, el beta 3, el beta 4 y el beta 5, así sucesivamente. O sea que omitió el beta 2. En todo caso, lo importante aquí es lo siguiente, que al omitir la categoría 1, y la categoría 1 era de no estudio o no diploma, perdón, no diploma, al omitir esa categoría, entonces esa va a ser la categoría de referencia. Por lo tanto, todos los coeficientes que nosotros acabamos de estimar se van a comparar con esa categoría de referencia o van a estar interpretados con relación a esa categoría de referencia. ¿Qué aprendimos nosotros en el modelo de género? Aprendimos que el coeficiente que acompaña a la variable, ese valor es la diferencia. Ejemplo, el coeficiente aquí que acompaña al diplomado. Diplomado es título de bachiller. Por lo tanto, lo que nos muestra es que un individuo, ojo con esta interpretación, y aquí pues es donde respondo a la pregunta de Lina acerca de cómo interpretar cuando tiene varias categorías, ¿sí? Como en este caso, Lina, tú tienes varias categorías en tu trabajo, así como acá, aquí tenemos varias categorías, tenemos 4 categorías donde hay una que es de referencia, solo que el Stata vio el error y él automáticamente tomó la categoría de referencia, la número 1, que es la de no título. Entonces la interpretación sería, una persona con título de bachiller gana en promedio 169.548 pesos más que una persona sin título educativo. Seguimos. Número 3, siguiente título, título técnico tecnológico. Nos dice, una persona con título técnico tecnológico gana en promedio 393.378 pesos más que una persona sin título educativo. ¿Por qué más? Por el signo esperado, ¿ya? Y por el signo estimado. Por el signo estimado, porque es positivo. Una persona profesional gana 1.829.688 pesos más que una persona que no tiene título educativo, ¿ya? Esa sería la interpretación de los títulos, de las categorías, perdón, cuando hay una de referencia,
¿sí? Por ejemplo, en este caso, 4 categorías, y el Stata nos dijo que la referencia es sin estudio. Ahora, no siempre, y pues bueno, ahí sí es recomendable que nosotros no le dejemos al Stata esa opción. O sea, que no sea el Stata el que nos diga cuál categoría elegir, no, sino que nosotros como investigadores seleccionemos la categoría. ¿Ya? Ok, antes de continuar con eso, entonces lo primero que hay que reconocer es el error. Y el error está en, voy al Word, el error está en que estamos incluyendo todas las categorías en la ecuación. La cuestión es la siguiente, y es que cuando tú incluyes todas las categorías, fíjense que estamos causando colinealidad con la constante, con beta 1. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en regresión múltiple, nosotros teníamos que en la matriz X la primera columna es de unos, ¿sí? Yo creo que lo recuerdan porque en el taller que están haciendo de regresión múltiple, están trabajando con una matriz X, ¿cierto? Y esa matriz X, la primera columna, es de unos. A partir de la segunda columna, en un modelo como el que estamos viendo, pues también van a haber muchos unos y ceros, ¿ya? Muchos unos y ceros. Hagan de cuenta como lo siguiente. A ver, lo voy a tratar de hacer aquí en el Excel para que ustedes lo puedan notar. Digamos, hagan de cuenta que aquí tenemos beta 1 en nuestra matriz X. Aquí tenemos la variable del div. A ver, div 1. Aquí estaría la del div 2. Y pongamos aquí otro div predis 4, ¿vale? Entonces, la cuestión es que en nuestra matriz X, este coeficiente de beta 1 siempre va a ser 1. Digamos que hayan este número de observaciones. Aquí siempre va a ser 1, ¿ya? Y en nuestra variable categórica, o dummy, nosotros hemos creado unos y ceros. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser 1. Si aquí es 1, ojo, en la div 1, aquí tendrán que ser 0, ¿de acuerdo? Si aquí es 0 y aquí es 1, aquí sería 0. 0. Ok, fíjense, entonces aquí, por ejemplo, 1, 0, 0, 0. Por ejemplo, 1, 0, 0, 0. Y aquí sería 0, 0. Aquí nos faltaría el 1 y aquí 0. ¿Ya? Esta matriz que ustedes están viendo acá, que acabo de crear, es la que Stata creó cuando nosotros le dimos el tab y que nos generara variables dummy a partir de la variable de diploma. Sin embargo, fíjense ustedes aquí dónde está el problema de colinealidad. Y es si yo hago una suma de estas dummies, miren, me va 1, 1, 1, todo me da 1, ¿sí? De esas variables dummy. Y es exactamente la constante, ¿ya? Por lo tanto, ese es el error que estamos cometiendo. De tal forma que para nosotros no cometer ese error, entonces tenemos que elegir una categoría y sacarla, omitirla. Como les dije hace un momento, Stata nos ayuda con eso o nos ayudó con eso, omitiéndola por haber nosotros cometido el error. Sin embargo, nuevamente, recuerden, por favor, ustedes seleccionen su propia categoría. Eso es a criterio del investigador. A mí personalmente me gusta seleccionar la categoría superior, ¿ya? En este caso, ¿no? De educación. Entonces, si yo elijo la categoría superior de educación y la quito, por ejemplo, a ver, elimino esa columna, fíjense, por favor, lo que ocurrió. Ya no hay colinealidad perfecta. Y no la hay, ¿por qué? Porque aquí hay un 0, ¿sí? Ya es 1, 1, 1, 0. Ya no hay colinealidad perfecta entre beta 1 y las variables las variables dummy, ¿sí? Vamos a ir al doFile y a corregir eso. ¿Cómo lo corregimos? Aquí donde dice regresión sin caer en la trampa, lo que hacemos es el reg, la variable dependiente, e incluimos las variables independientes categóricas o dummies que nos interesan. Por ejemplo, incluyo la 1, la 2 y la 3 y excluyo la 4, que fue la que eliminé. Es decir, que mi categoría de referencia va a ser el hecho de tener título profesional. Entonces voy a seleccionarlo y voy a correr de una vez con este tabs diploma. Control Enter. Y aquí está la regresión. Efectivamente, en términos de la significancia estadística, todas las variables son significativas, ¿sí? Porque los parámetros estimados son significativos.
El modelo es globalmente significativo, lo vemos con el p-valor. Y relacionado entonces con los coeficientes tenemos lo siguiente, que en promedio, ojo acá, que estamos comparando con la categoría de título profesional, en promedio, una persona que no tiene título, por eso aquí es DIP 1, una persona que no tiene título educativo gana en promedio 1.000.000, gana menos. A ver, ¿cómo le digo? No, a ver, gana 1.829.000 pesos menos que un profesional. ¿Ya? O sea, está relacionado con lo que vimos hace un rato, ¿no? Por otro lado, una persona con título de bachiller está ganando menos en promedio 1.660.000 pesos que una persona con título profesional. Y una persona de título técnico tecnológico gana en promedio menos 1.436.000, ¿sí? Que una persona con título profesional. Si nosotros observamos eso acá, ¿ya? En las estadísticas descriptivas, nos vamos a dar cuenta de ello, ¿sí? Y es que una persona que no tiene ningún título o diploma educativo se gana 652.000 pesos. Observen ustedes acá, 652.000. Mientras que una persona profesional está ganando 2.482.000. O sea que la diferencia entre ellos, ¿sí? Es de 1.829.000. Es este signo que aparece acá. Con relación al bachiller, una persona con bachiller gana 822.000 pesos. Es decir, que gana menos que un profesional en aproximadamente 1.660.000. ¿Ya? Con relación a un técnico tecnológico gana en promedio 1.045.000. Como un profesional gana 2.400.000, entonces un técnico tecnológico está ganando 1.436.000 pesos menos que un profesional. ¿Ya? Esto que les estoy mostrando a ustedes acá arriba es la interpretación de los coeficientes betas asociados a variables categóricas. ¿Ya? Así es que nosotros debemos hacer nuestra interpretación económica. Esto teniendo en cuenta que es un modelo, ojo con esto, lean. O sea, lean es que en nuestra variable, bueno, más que lean es lean y el resto. Bueno, ahora más al ratico lo vamos a entender por qué. Pero darnos cuenta de lo siguiente, que nuestra variable dependiente está en niveles, ¿ya? En niveles. Por eso lo podemos interpretar así directamente en términos de pesos. Ok, entonces nuevamente para volver, hay que tener precaución con las variables dicótomas, es decir, no incluir todas las categorías en el modelo. Hay que sacar una y esa que saquemos, esa va a ser la de referencia. Aquí está el mensaje. Bueno, ya lo dije. Voy a seguir. Hagamos un ejemplo ahora de regresión múltiple, pero con dos variables cualitativas. Ojo, lo que hemos hecho hasta ahora es, en el primer caso, un modelo de regresión múltiple con una variable cualitativa que fue la de género. En el segundo caso fue regresión múltiple con una variable cualitativa que fue diploma, pero para diferentes categorías. ¿Sí? Y ya pues vimos la interpretación. Ahora veamos cuando combinamos variables cualitativas. Es decir, como mostramos aquí en el modelo, tenemos que el salario está explicado a partir de la variable D2 y la variable D3, donde la D2 es la de género y la D3 es la de jefatura del hogar, ¿ya? ¿Cuál es la categoría de referencia cuando tenemos variables cualitativas combinadas? Es, en este caso, como en la variable de género, 1 es hombre y 0 es mujer, entonces sería ser mujer para género. Y en el caso de la jefatura de hogar, 1 es jefe de hogar y 0 es no jefe de hogar u otro. Entonces, por lo tanto, la categoría de referencia va a ser mujer y no jefe del hogar. Esa es la categoría de referencia y con la que habría que comparar. Veamos el ejemplo en el Stata
y a partir de ahí hagamos nuestros análisis. Entonces aquí dice regresión múltiple con dos variables cualitativas. Igual, como estamos en una encuesta, que es la gran encuesta integral de los hogares, pues no va a estar tan simple la variable de jefe de hogar como jefe y no jefe. No, hay otra de la cual hay que deducir nuestra variable categórica, esta P50-60. Y en esa P60-50, lo que muestra la gran encuesta integral de los hogares es cuál es la posición del individuo dentro del hogar. Por ejemplo, posición como jefe, posición como segundo al mando, ¿ya? O sea, como esposa o esposo, que pues no es gerial jefe del hogar, con posición como, ¿qué otra? Bueno, aquí están. Pareja, esposo, cónyuge, compañero, nieto, otro pariente, como empleado, como trabajador o como otro, pero no pariente. ¿Ya? Estas son las categorías que hay en la gran encuesta integral de los hogares. Entonces, una de ellas, que es la primera, jefe del hogar, es la que nosotros vamos a categorizar como 1 y el resto lo vamos a categorizar como 0. Esto también puede servir en muchos casos cuando uno quiere volver una variable de muchas categorías, por ejemplo en este caso 9 categorías, volverla a 2 categorías. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Dinos, Karen. Profe, o sea que, digamos, yo determino como 1 la que yo quiero examinar y el resto ya de las que como que no tengan tanta relevancia para mi diagnóstico. Sí, correcto, correcto. Solo que en ese caso, a la que le pongas el 0 va a ser la de referencia, ¿ya? A pesar de que en un principio a la de tu interés tú le des el 1. No sé si me hago entender. Por ejemplo, en nuestro caso la de interés es jefe de hogar, ¿cierto? Entonces le ponemos un 1. El resto, que son 8 más, a esa le voy a poner 0. Ojo, aunque esas 8 más van a ser conjuntamente la de referencia, la de interés mío es la que tiene el 1, ¿sí? En otras palabras es, yo le dejo 1 a la que me interesa, a la de mi interés como investigador. Pero entonces a esa que le puse el 1, que es la de mi interés, esa la voy a comparar con la otra. Eso es básicamente lo que me refiero cuando hablamos de categoría de referencia. O sea, en este caso comparo el coeficiente que me dé, el valor coeficiente que me dé, digo, ese valor es si la persona es jefe de hogar con relación al no jefe de hogar. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Listo. Entonces, aquí con esto que estoy haciendo, estoy creando la variable jefe de hogar, ¿vale?